ellos lo que hacen es que salen de esta línea de tiempo, ellos lo ven desde arriba, como si vieras los toros desde afuera, desde la barrera, y entonces ellos simplemente se trasladan hacia el pasado y entran cuando tú estás chiquitín, cuando tú estás bebé, cuando acabas de nacer o incluso antes de nacer. Ellos ya saben quiénes son los prospectos para ser chipeados o manipulados. Entonces ellos nada más esperan en esa línea de tiempo que esa persona decrete y dé permiso, da permiso y entonces se mueven en la línea de tiempo, van hacia el pasado y entonces chipean. Funciona con energías, funciona con entidades, funciona con extraterrestres, también implantadores de chips y todo ese tipo de cosas. Pero también tenemos que entender que hay experiencias que tienen que ser vividas. En una ocasión tuve una plática muy interesante con Jesucristo, ¿sí? Y él nos estaba explicando que esto es un juego. O sea, venir a encarnar y reencarnar es un juego. Entonces, claro, esa inserción vertical del alma que pertenece a la mónada a otro espacio y se inserta, claro, y se mete en la burbuja de posibilidades cuánticas, ¿no? Aparte de lo que has dicho, el universo no es local. Esto lo explica muy bien la matriz divina de Craig Braden, que es un autor controvertido, criticado por algunos, pero eso lo explica muy bien, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que la hormiga reina, cuando la mata, el resto de hormigas se destartalan, da igual dónde está la hormiga reina, da igual que esté a 1 kilómetro que a 10 centímetros que en la otra parte del planeta. Hay una conexión, se produce el efecto de conexión telepática al mismo tiempo, por tanto, no viaja por ningún sitio las ondas telepáticas de la hormiga, viaja a través de la matriz divina, ¿vale? Es decir, el universo no es local, no estamos en ningún sitio realmente, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy largo de explicar y de desarrollar. Entonces, claro, tú, en el momento que tú, ya no estamos en el cuerpo 3D física, sino con los cuerpos energéticos y la conciencia que no reside en el cerebro, ¿vale? El cerebro sería un descodificador cuántico que funciona hacia atrás. Por eso podemos recordar el pasado, pero no podemos ver las posibilidades cuánticas del futuro. Aunque hay gente que sí puede. Hay gente que sí puede, que no vayamos a hacer esto, que es que creo que va a pasar algo malo, lo está viendo, que como vayamos para allá vamos a tener un accidente o va a pasar algo malo. Claro. Entonces, claro, es lo que a ti te permite, a ver si yo me equivoco, cuando tú dices, elimina todos sus chips. El paciente está ahí acostado en una cama al lado tuya, no hay ningún alien quitándole chips. Ajá. Pero físicamente no, ahí no. Claro, pero en aquel momento etérico sí se puede, de tal manera que al alterar la línea de tiempo del pasado, cuando está aquí, ya no tiene... O sea, tú estás haciendo una alteración de la línea espacio-temporal a un nivel etérico y álmico que luego tiene su influjo en la línea temporal presente. ¿Funciona así o no? Exactamente. De hecho, estoy trabajando exactamente como ellos trabajan, pero a la inversa. Ellos trabajan, por ejemplo, imagínate que hay una persona que dice... Ya tiene 35 años y dice, wow, a mí me gustaría que me llevaran los extraterrestres, yo quiero que baje una nave y que me lleve y que me dé una vuelta. Entonces ahí tú estás decretando que tú quieres ser abducido. Los primeros que van a llegar son los oscuros. Entonces, como tú a tus 35 años de edad, tú le estás dando permiso a los 35 años, vamos a imaginar que esta es una línea de tiempo, ¿sí? Y aquí a los 35 años tú pediste permiso, ellos lo que hacen es que salen de esta línea de tiempo, ellos lo ven desde arriba, como si vieras los toros desde afuera, desde la barrera, y entonces ellos simplemente se trasladan hacia el pasado y entran cuando tú estás chiquitín, cuando tú estás bebé, cuando acabas de nacer o incluso antes de nacer. Ellos ya saben quiénes son los prospectos para ser chipeados o manipulados. Entonces ellos nada más esperan en esa línea de tiempo que esa persona decrete y dé permiso, da permiso y entonces se mueven en la línea de tiempo, van hacia el pasado y entonces chipean. Yo lo que hago es prácticamente algo similar. Nosotros estamos en nuestra línea de tiempo, el paciente está tomando terapia conmigo. Nosotros nos movemos hacia el pasado por medio de su conciencia a nivel espiritual, nos vamos hacia el pasado cuando fue chipeado y entonces en ese momento a nivel espiritual es desimplantado y entonces toda su línea de tiempo se libera otra vez. Increíble. Todo es cuántico, bueno, el tiempo es cuántico. O sea, el tiempo no existe, podemos hacer lo que sea. Claro, a mí me gusta explicarlo de tal manera que hay muchas
posibilidades, ¿no? Lo mismo estamos hablando ahora mismo, que podríamos estar en el bar tomando una copa, que yendo a hacer deporte, todo eso está ocurriendo al mismo tiempo. Lo que sí es verdad que yo, como sí lo entiendo, es que si tú no haces nada y no imprimes voluntad, ningún resultado, hay como, el disco está pregrabado de forma que algo pasa, ¿no? O también depende un poco de la voluntad de los demás. Pero claro, tú puedes moverte por diferentes burbujas, o sea, todo está grabado en las diferentes películas, pero donde tú enfoques la conciencia, por ahí te desenfocas. Pero claro, lo grande es que mediante la regresión alteras la línea de tiempo desde el pasado, claro, desde un punto de vista etérico. Por supuesto, claro, la lástima es que, por ejemplo, imagínate que tú te quebraste y te partiste un hueso, si te quedó la pierna mal de chico, pues claro, no funcionaría con que la pierna se te arregla, no tengas ese accidente y que se te arregla la pierna que tienes rota cuando eras chico. No funciona, digamos, con un hueso roto, por ejemplo, ¿no? Funcionaría con los chi etéricos. Funciona con energías, funciona con entidades, funciona con extraterrestres, también implantadores de chips y todo ese tipo de cosas, pero también tenemos que entender que hay experiencias que tienen que ser vividas. O sea, nosotros antes de venir a encarnar ya tenemos nos dieron una especie de libro en el cual ahí venía, pero nosotros somos los que decidimos experimentar ciertas cosas. Entonces, ahí venía, pues en febrero te vas a romper la pierna porque estás jugando pero va a ser una experiencia que tienes que vivir. ¿Me explico? Entonces, hay cosas que no se pueden modificar. Ajá. ¿Sí? Esto, los mismos Anunnaki distinguían entre el destino y el fatum. El destino era inexorable, mientras que el fatum, o el sino en latín, era algo que te iba a pasar, pero que si te esforzabas mucho, ponías mucha voluntad y esto podías evitarlo, ¿no? Había una gradación, ¿no? Es interesante. Ya que has hablado de cuando vamos a venir, tenemos un programa también en el canal sobre la matriz de almas, porque en realidad esta matriz es de almas, ¿no? Las almas encarnan en un proceso y tal, y también creemos que ese proceso está viciado en algunas instancias por otros seres más oscuros que a la gente le obligan a firmar contratos para vidas más penosas de la cuenta, ¿no? Entonces, claro, no lo tenemos claro porque, bueno, algunos relatos son positivos, pero otros relatos el autor un poco que da mucha información sobre esto se llama Michael Newton, y bueno, habla ahí en ese paraíso o el periodo del Between Lives, que se le llama, pues allí hay una escuela, una biblioteca, un tiempo de descanso hasta volver a venir, ¿no? Para tener la experiencia que tú desees. Entonces, bueno, ¿ese proceso también está ocupado por lo oscuro o hay un margen de libertad o el proceso está siendo natural? ¿O también ha sido corrompido y usurpado? El proceso de la reencarnación. Sí. Es un tema muy, muy duro. Mucho tiene que ver a nivel de conciencia también. Te lo voy a explicar así. En una ocasión tuve una plática muy interesante con Jesucristo, ¿sí? Y él nos estaba explicando que esto es un juego. O sea, venir a encarnar y reencarnar es un juego. Cuando tú en el juego te sientes culpable, entonces tú, por libre albedrío, por amor, para enmendar la situación que pasó, tú dices, oye, bueno, ¿sabes qué? Yo traté mal a Fran, pero ya estás allá arriba, ya desencarnaste, entonces allá nos vemos, Fran, y tú y yo nos vemos allá, y yo te digo, oye, Fran, discúlpame, cuando estuvimos allá abajo te traté muy mal, ¿cómo ves? Ahora me toca a mí. Y tú dices, sí, está bien, es parte de nuestra experiencia, ahora yo te voy a tratar así, o ahí está la otra opción, de que tú digas, mira, yo no necesito maltratarte, entonces ahí ese lazo de karma se rompe, pero yo puedo decidir entonces que alguien más me lastime o enmendar mis errores de una manera positiva, tratar de ayudar a las personas, tratar de ayudar a despertar, hacer algún, no sé, abrir alguna escuela sobre este tipo de temas, o ayudar a las personas de la calle, o ayudar a los animalitos, ese tipo de cosas. Entonces, dentro de lo que cabe, sí hay manipulación en lo que es la reencarnación o la trampa del samsara. Sí hay manipulación, pero también mucho de la situación es porque nosotros la aceptamos.
porque nosotros nos han metido el karma, ¿sí? Sí, hay una ley que se llama la ley de causa y efecto, y entonces lo que tú haces lo tienes que enmendar. Claro. Pero yo lo he dicho muchas veces en las terapias, si tú enmendas esa situación en esta vida cuando tú lo hiciste, no necesitas reencarnar a reparar nada, ¿me explico? Si te vas con culpa, si te vas con tristeza, si te vas con amargura, si te vas con miedo, o lo que tenías que aprender aquí en el planeta, en esta ocasión no lo aprendiste, entonces tendrás que volver a reencarnar. Hay muchas personas que vienen conmigo y que pues le tienen un odio a la ex esposa, por ejemplo, o al ex esposo, al esposo que les puso el cuerno, que fueron infieles. Entonces yo se los comento de esta manera: tú, cuando perdonas, rompes ese lazo energético. Si tú ya no quieres vivir esa experiencia otra vez con tu ex esposo, que ya lo viviste ahora, si tú ya no quieres reencarnar con tu esposo otra vez a arreglar la situación de esa vida pasada que ahora es la vida actual, entonces lo mejor es que lo rompas, que te sueltes energéticamente de esa persona. Entonces también nosotros lo que estamos haciendo al trabajar en la hipnosis holística es que estamos también rompiendo la reencarnación por medio de la culpa.